no fomentar, hermanos, una verdadera sólida doctrina en el Señor, resulta de que nosotros también nos inclinamos hacia ese personaje. ¿Y saben cómo? Cuando nosotros caemos de la gracia del Señor, nos ahuyentamos de la iglesia y vemos, hermanos, esto mismo, nos inclinamos ¿a quién? Aquí en los medos y los persas estaban enseñando a que las personas deberían de inclinarse a un general llamado Amán. Pues al Papa, hermanos, se le inclina a todo el mundo. Se le inclina hasta el más pequeño, el más grande, y hasta los más ricos y poderosos, hermanos, de la tierra, que se la llevan de orgullosos. Cuando ellos ven al Papa, hermanos, se inclinan, lo adoran y le besan los pies. Él le dice, levántate, hijo. Lo bendice allí, lo saluda. Hace poco que el Papa Francisco estuvo en Brasil, la gente quería arrodillarse, llorar, lágrimas por él, hermanos. Esto delante del Señor es un gran pecado. La ley de Dios lo prohíbe, porque al único que le hay que servir y adoración es a quién. A Dios. Y yo lo digo así directo, ¿saben por qué, hermanos? Porque el mundo tiende a hacer estas cosas. Y no lo dudo que también ministros de iglesias y ministros y predicadores, hermanos, y pastores también van a verlo. Hace poco confesó alguien que fue a hablar con el Papa, un dirigente y líder de una iglesia en el mundo. Confesó que fue a hablar con el Papa y dijo él que había sido una experiencia tan grande que había venido como iluminado de ahí. Había venido tan cambiado y tan todo que había sentido que había visto a Dios. Imagínense, hermanos, que es un líder, que es un hombre que tiene facultades en una iglesia a nivel mundial. Y nosotros, quizás nos desmayamos. Digo esto, hermano, porque muchas personas han pasado esta experiencia de ir y enfrentarse y ver y hablar con el Papa. Y han sentido que ha sido una experiencia grande, hermano. Otro fue y dijo que él había sentido, hermanos, como que había estado en la cueva de Satanás. Así dijo. Yo fui, digo, yo sentí un escalofrío y sentí un gran miedo y un temor, que mejor me salí de allí, dijo un hombre. Y lo confesó y lo dijo, hermano. Estaba leyendo yo ese documental en una revista. Así que esta influencia del Papa es grande a nivel mundial. Influye en la juventud. Los jóvenes de nosotros, hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, o como sea, hermanos, si están influidos también. Si no andamos nosotros listos, este tipo de religión influye en ellos, en que deben de adorar y deben de santificar al sumo pontífice de Roma. Esto, hermano, es prohibido por las Escrituras. Si usted no lo acepta, yo no pierdo, pero eso quiere decir de que usted y yo todavía no hemos llegado a comprender cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios. Así que me quedo allí. El Papa tiene la autoridad de beatificar a alguien. El Papa tiene la autoridad de decir al hermano Edgar, lo vamos a hacer sumo pontífice o santo. Si una persona en el clero católico hizo un milagro y se le comprueba, como al Papa Juan Pablo II, que le han estado buscando si él hizo un milagro y ya le hallaron uno. Buscaron un testigo para que dijera que había hecho un milagro en él. Y alguien se presentó delante de ahí de los cardenales y dijo, yo recibí un milagro del Papa Juan Pablo II. Y eso bastó para decir que el Papa ya es santo y que es una persona, ¿verdad?, santa. Ninguno es santo, hermanos. Nosotros buscamos la santidad y ninguno de estos hombres que están fuera de la comunidad, de los que realmente amen al pueblo del Señor, se hacen llamar santos. Hace poco mencionó un predicador a un santo, San Caralampio. Yo no sé quién es, pero ya lo han escuchado decir ustedes, hermanos. San Caralampio. Fíjense que este tipo de personas y de hombres, hermanos, santificados y beatificados, el clero católico o el clero romano tiene la autoridad para hacer santo a cualquiera de los que trabajan en ellos. La palabra de Dios prohíbe eso, hermano. Incluso llamarle nosotros San Mateo, San Lucas, cuando hablemos no hablemos de San, porque eso de San es puesto por los romanos.
No digamos San Fulano, San Jerónimo. Yo voy allá, por ejemplo, yo soy de una ciudad que se llama San Miguel, en honor al arcángel Miguel, se suponen ustedes. Es una ciudad que no tiene nada que ver, es más contaminada que saber qué. No tiene nada que ver con lo religioso. San Agapito, no sé quién es, también es mencionado. Todas las personas, el año trae más de 2 santos por día. Esos nombres son blasfemos delante del Señor. Incluso a nosotros nos han puesto nombres, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Nombres que son nombres puestos, hermanos, por el catolicismo. No le busquemos a poner a los hijos, pongámosle nombres bíblicos. Si usted está embarazada, hermana, póngale un nombre de la Biblia a su hijo o a su hija. No le busque nombres de Messi, no le busque nombres de Ronaldo, no le busque nombres de San Jerónimo, nada, hermano. Búsquele nombres de la Biblia, hermano, como nombres de hombres santos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. No nos acordemos, hermanos, del paganismo que ha venido inundando el cristianismo. Grecia. ¿Qué hacía Grecia? Cree mucho en los dioses. Dios Zeus. El dios Zeus es el dios de la guerra para ellos. Thor y todos los dioses del trueno, los dioses del rayo, dioses de tantos dioses, hermanos, que se han inventado los griegos, hermanos, que hasta hoy en día hasta películas hay. Ya algunos hermanos están comprando el boleto para ir a ver la película de Thor. Entonces, hermanos, ese tipo de cosas, hermanos, vienen siendo paganas delante del Señor. Todo eso que se inunda en la televisión, en los teatros. A veces yo quisiera decirle a mis hijos que no es bueno andar en los teatros ni en los cines, porque ahí lo que se enfoca es la idolatría para Dios. Y si usted le enseña a su hijo y a su hija que ande viendo, viene contaminado. Ahí viene con el tipo de religiones paganas. Grecia enseña de que estos dioses eran los dioses de allá del Monte Olivo, que no sé qué, y que luego este Zeus parió a una diosa llamada, bueno, le dicen Afrodita, ¿verdad? Pero otros le dicen la diosa Atena, y que la parió por la frente. Imagínense ustedes, creen ustedes que es tanto que son cosas, hermanos, tradiciones y leyendas de estos pueblos. Todos estos pueblos vienen unidos a caer aquí y a morir aquí. Ahora en Roma se enseña que a Jesucristo lo tuvo también así María por la frente. Imagínense ustedes que no quieren decir de que Jesucristo nació de agua, nació de un embarazo normal de una mujer. A María, hermano, se le cree como una mujer, ¿verdad?, que fue virgen, y sí lo fue, pero una vez que tuvo el Señor Jesucristo, tuvo 4 hijos más y 3 hijas hembras. Entonces ellos dicen que no, y aunque esté escrito en la Biblia, hermanos, y aunque lo lean, es de más. Entonces, en la cultura romana, hermanos, siendo la cuna de las falsas religiones Babilonia, pasando a adorar hombres aquí y andarse adorando a personas y arrodillándole, usted no se le arrodilla a nadie más que a Jesucristo. A Dios. Pero si usted se le arrodilla también a su hermano o a su hermana, también hace mal. Porque ya un ángel, el apóstol Juan se le arrodilló a un ángel. ¿Sabe qué le dijo el ángel? Levántate, Juan, no te arrodilles, porque yo soy consiervo tuyo, le dijo un ángel. No era cualquiera, hermano. Al único que se le debe de honrar es a Jesús, a Dios. Y esta cuna de falsas religiones ha llegado, hermanos, hasta aquí, y ha llegado hasta aquí, hasta Dios, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, de que las falsas doctrinas han inundado. Yo no quiero hablar tanto de falsas doctrinas porque son millares de doctrinas. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que ha inundado un predicador diciendo de que la doctrina de la Trinidad es una y que son 3 dioses. Y esto hasta algunos hermanos de la Iglesia de Dios creemos en eso. Esta es una doctrina falsa sacada de allá de los egipcios y de la India. Y viniendo a caer, hermanos, por estos países a Roma, y en Roma se ha distribuido también a muchos. Por ejemplo, Martín Lutero en el año de 1510, que él se rebeló estudiando para sacerdote en el catolicismo, cuando estaba el Papa León X, que así le llaman,
Este fue Papa, el Papa León X, así se le titula, cuando Martín Lutero estaba estudiando para hacer este. Él se dio cuenta, Martín Lutero, de que muchas falsas doctrinas había en el clero. Entonces, Martín Lutero fue uno de los iniciantes de la Reforma. Juan Hus, ¿quién es Juan Hus? Juan Hus, hermanos, era también un reformador. Este Juan Hus, hermanos, en el año del 1369 al año de 1415, este Juan Hus, hermanos, era un reformador. Y saben, hay algo que me cautivó en él, en la historia de este hombre. Escribió muchos libros en contra de la falsedad de la iglesia romana. Este Juan Hus, hermanos, él fue un rector de una universidad y empezó a enseñar las cosas de Jesucristo y la fe del Hijo de Dios, y que por gracia éramos salvos. No lo hizo mal, pero cuando lo capturaron, cuando lo agarraron vivo, lo quemaron vivo. Y antes de quemarlo, un monje le dijo: mira, Juan, solamente di que te arrepientes de lo que has dicho, te has retractado de Jesús, de su fe, de su gracia, y se te va a perdonar la vida. Y dijo él: 88 años he servido a mi Señor. Dijo él: no es posible que ahorita yo tire a la basura esos 88 años. Quémenme. Lo quemaron vivo. Era un reformador, era alguien que buscaba las cosas evangelísticas, que buscaba la verdad, como nosotros hoy en día. Nosotros buscamos la verdad, se nos ha dado la verdad, se nos ha dicho, hermanos, de las tradiciones que hay en el mundo. Un ejemplo. Así murió quemado Juan Hus. Martín Lutero ayudó a que la reforma pasara, pero también, hermanos, venía la credibilidad del domingo. Cuando usted todavía no ha entendido el día sábado, pregunte. Si ya entendió que el sábado es el cuarto mandamiento y que tiene que guardarlo, pues bienaventurado es usted, hermano, y dichoso. Pero si no lo ha llegado a entender, entonces tratemos la manera de que en la iglesia, hermanos, nos pongamos de acuerdo en entender que usted tiene que guardar el sábado y no el domingo. Ya muchos pastores, ministros y algunas iglesias de Dios están viendo más el domingo que el sábado. Incluso la iglesia de Dios, hermanos, se han metido tantas tradiciones como las que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Y en esto nosotros los padres tenemos culpa. Nosotros los padres de nuestros hijos jóvenes tenemos culpa porque nosotros les damos la enseñanza y después no la aguantamos. Después queremos que nuestros hijos se retracten. Y no debe de ser así, hermano. Desde pequeño el joven debe de ser instruido en la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué su hijo no está aquí hoy? ¿Por qué mi hija no está aquí hoy? ¿Por qué mi hijo no está aquí hoy? Pero tal vez pueda ser por esto. Mirad que ninguno os engañe. Este verso me lo dio un hermano y yo me puse a meditarlo. Y dije yo, lo voy a compartir con los hermanos. Por las filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según. Eso quiere decir que hay filosofías, hay vanas sutilezas y hay tradiciones. ¿Y cuál es una de ellas? Una tradición es el cumpleaños. Y esa no la podemos quitar de nuestra mente, hermanos. Cuando nosotros estamos en el día que cumplimos años, siempre como iglesia de Dios caemos en un error de andar buscando a celebrarla. Y eso debemos de quitarlo porque eso viene de aquí. Y viene de aquí, y viene de aquí, y viene de aquí. Si su esposo, su esposa, o su hijo o su hija cumple años, mejor denle unos 2 hinchazos en vez de darle un pastel. Hijo, bueno, ¿y por qué me pega, mamá? Para que crezcas. Y le decían a uno allá en El Salvador, es para que crezcas. Incluso cuando pasaban aquellos, ¿verdad? Los alzacuanes eran animales parecidos a los opilotes, lo castigaban a uno, es para que crezcas y no te quedes chaparrito, nos decían. Y uno crece porque no come, pues así que
mis estimados hermanos, el cumpleaños es una tradición que ha inundado a nosotros como miembros de la Iglesia de Dios y debemos de quitarlo. Pero al hijo y a la hija ya usted ya le metió eso, ya se lo hace y ya la acostumbró así. Y ahora es una amiga. Quitémonos eso, hermano. Debemos de hacerlo en primer lugar, ¿saben por qué? Porque son tradiciones y culturas que vienen de esta religiosidad.